A todos y a todas, les damos la bienvenida entonces a esta charla que hemos denominado Imputación Penal y Pandemia, de acuerdo a las situaciones muy particulares que nos tocan atravesar a todos. Esta es la vía que tenemos para comunicarnos y nos faltaba también la oportunidad como para las temáticas de las especializaciones, como decía Marcelo, tratarlas en base a esta especial situación en la que nos encontramos. Tenemos hoy las exposiciones de los doctores Víctor Gabriel Rodríguez, Carola Bottini y Germán Alegre, y antes le vamos a dar la palabra al director de nuestra especialización en Derecho Penal, el señor Ernesto Domenech. Ernesto. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me están Sí, escuchando? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Me sumo a todas estas gratitudes. En realidad, mi mayor agradecimiento es a posgrado por haber tirado salvavidas para que podamos seguir haciendo algo en estos tiempos de encierro, que a veces son tan complicados y tan inesperados. Y sobre todo a Germán Alegre, que fue el que ha logrado reunir esta mesa. Hay que poder reunir anfitriones alrededor de una mesa. Y por eso mismo, muchas gracias, Germán, por haberlo hecho. Yo calculo que esta situación que nos mantiene cautivos también nos va a permitir escucharnos un poco más, sin esa interferencia que a veces da el preguntar inmediatamente, el oponerse. También el silencio en algún sentido es bueno. Bueno, muchísimas gracias por eso. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Carola. Y espero que aprendamos todos. Gracias. muy bien, bueno, entonces para comenzar, les proponemos, más o menos les contamos cómo va a ser la metodología. Van a exponer cada uno de los profesores y docentes invitados alrededor de 20 minutos y después al finalizar tendremos oportunidad de realizarles preguntas, ya sea dirigida a los tres o a alguno de los docentes en particular, y les pedimos que vayan haciendo entonces las preguntas por el chat para una vez finalizada poder empezar a debatir sobre las cuestiones que tengan dudas. Primero va a exponer entonces el doctor Víctor Gabriel Rodríguez. Bueno, Víctor es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sao Paulo y del PROLAN USP, es becario de la Fundación Carolina de España para estudios de delación premiada, fue letrado de la Suprema Corte en Brasil y autor, entre otras producciones, del libro Delación Premiada, Límites Éticos al Estado, de la editorial Temis, Colombia y Argentina, y del libro Libre Arbitrio y Derecho Penal, Libre Albedrío y Derecho Penal en español, de la editora de Brasil, Marcial Pons. Así que, bueno, Víctor, te agradecemos tu presencia y te pasamos la palabra. Muchas gracias. Pues, don Ariel, muchas gracias por la oportunidad. Quiero agradecer a todos de la Universidad Nacional de La Plata, donde ya tuve la oportunidad de estar por 2 veces. Siempre ahí en La Plata me recibe muy bien y saludar al profesor, al director Ernesto Domenech por el posgrado, que es algo tan importante, y saludar a los demás compañeros, a Marcelo, a Lucas, y a los que están conmigo en esta exposición, Ariel y Carola, que conozco ahora, y a mi gran amigo Germán Alegre, que conozco ya desde hace mucho, y que siempre tengo oportunidad de encontrar. Por lástima, esta pandemia nos aleja de estar juntos ahora. Podríamos hacer algo presencial, pero no. Pero estuvimos juntos hace poco, muy poco tiempo antes del brote de la pandemia. Coincidimos en Granada, un encuentro muy feliz. Y yo respeto mucho al profesor Germán siempre por sus iniciativas, pero también por su trabajo
en derecho penal, y su forma de pensar que está siempre muy, muy cercana a la mía, y es un poco de lo que voy a exponer. Entonces, a todos los que están aquí, creo que la idea principal es reflexionar un poco lo que es el derecho penal y el nivel de posgrado para vosotros todos que nos asisten en esta tan importante universidad. Yo lo que hice fue preparar alguna reflexión que tiene como idea principal lo que sería la función del derecho penal a cuenta de la pandemia. Yo creo que todos nosotros vivimos un gran cambio de sistema de vida, lo que ahora se llama la nueva normalidad, lo que en Brasil ahora de normalidad no tiene nada, porque tenemos, vosotros acompañáis ahí por los periódicos, pero somos uno de los países aquí en Brasil donde más hay la pandemia es más importante. Estamos con un promedio de 1.250 muertos al día. Así que es un pesar hablar de ello, principalmente. O sea, primero hay que acordar de los muertos. Yo estuve en un lockdown en España, viviendo ahí lo peor de lo peor, y cuando llego aquí a Brasil, el cuadro estaba aún peor que en Europa. Y entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta en el tema es, claro, es pensar en lo que está pasando en el mundo en términos de las vidas que se pierden. O sea, esas vidas son mucho más importantes ahora, las cuestiones de salud, que cualquier otra reflexión. Pero tenemos que seguir la vida de los que estamos aquí y seguir los estudios y pasar a ver lo que eso importa o impone a nuestro sistema de vida y nuestro estudio, ¿no? Es decir, tenemos que adaptarnos y vivir una nueva vida, a lo mejor con un nuevo derecho penal y espero yo con un mejor derecho penal. Así que yo, como se trataba de función del derecho penal, de imputación penal, yo puse un poco, yo quiero discutir un poco, tener la oportunidad de al menos hacer preguntas sobre la nueva función del derecho penal o el desvelo, las novedades, las antiguas novedades, por decirlo así, que la pandemia trae para los grandes problemas del derecho penal. Entonces yo voy a puntualizar 2 o 3 grandes problemas que yo creo que en Latinoamérica nos saltan a la vista, y aquí a mi alrededor, aquí en São Paulo, aún más cuando se trata de derecho penal. Se dice que la cabeza piensa dónde están los pies, ¿no? Entonces yo creo que esa es una oportunidad de hablar de la función del derecho penal dentro de lo que es el cuadro de la pandemia. Bueno, lo primero que creo que es lo más evidente es y que ya está muy discutido por la prensa de todo el mundo, es el sistema de libertades, de libertad individual frente a la pandemia. Es decir, que en estos momentos estamos viviendo alguna imposición judicial y de derecho penal a partir de cuestiones que siempre pasaron un poco en nuestros estudios de derecho penal, un poco como derecho penal simbólico, como un derecho penal casi no aplicable que estaba ahí en nuestro Código Penal un poco para suprimir algunos huecos, algunas lagunas que no se presentarían en la práctica. Por ejemplo, ¿no? el delito de desobediencia específica frente a la epidemia, que yo sé por ayuda de mi amigo Ariel, que está en el artículo 205 del Código Penal de Argentina, que dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
este es un tipo penal que está ahí bueno, que en derecho penal existe su equivalente, en España ya no hay, y que sirve, que ahora es un instrumento de intervención penal en la población. Es decir, que frente a lo que es el lockdown o frente a los que son los confinamientos o frente a los que son las cuarentenas en cada país a su manera, existe una forma de obligar a la gente a cumplir las determinaciones sanitarias. Bueno, claro que eso no hubo sin reacción. Los sectores más conservadores de Brasil todavía se pelean y quieren el uso del Poder Judicial para garantir la libertad individual bueno, las libertades individuales, pero la libertad de ir y venir, como la decimos aquí, por encima de una seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hay aquí un derecho penal de riesgo. Es decir, nadie tiene la confirmación es evidente de que el derecho penal, de que estar en confinamiento es algo que puede impedir un resultado muerte o un resultado de pandemia. Ya se discute mucho, por ejemplo, lo que eran usar las mascarillas antes, al empezar la pandemia, las mascarillas de pañuelos, de tela pura ya no podrían usar porque serían mucho más, contaminarían más que no usarlas. Ahora ya hay que usarlos, por lo menos aquí en Brasil, y no se puede salir sin mascarillas, pero tampoco se sabe si esa es una forma de evitar la pandemia. De todas formas, es un orden de las autoridades sanitarias que todos usemos las mascarillas. Así que si salimos a la calle ahora, podemos ser el sujeto pasivo el sujeto activo de un delito de desobediencia específica que en nuestro Código Penal de Brasil estaba desde 1940 jamás utilizado, gracias a Dios, pero ahora hay que usarlo. Bueno, eso nos impone una serie, algunas preguntas que ahora ya se están desvelando. Por ejemplo, ¿puede el derecho penal impedir al ciudadano de su libertad a partir de que es libertad más que una mera libertad física de su propio cuerpo, es una libertad de empresa, ¿no? Es una libertad de trabajo, y por cuenta de una sospecha o una información todavía no comprobada de que estar en casa puede disminuir toda la pandemia. Bueno, eso es una cosa que nos demuestra que el derecho penal es subsidiario, es decir, el derecho penal está ahí como instrumento más para garantizar la obediencia al Estado. La obediencia a lo que quiere el Estado, a la obediencia a lo que el Estado dice, y eso nos pone, nos desvela o desenmascara, para usar un término más moderno, lo que es la función del derecho penal. La función del derecho penal es garantizar el poder y ser un instrumento lo más democrático posible desde el Estado, ¿no? Obedecer al Estado en primer lugar y después pensar en protección de bienes jurídicos. Y digo esto porque la protección de bienes jurídicos acá no está garantizada. Es una mera sospecha, es una mera aproximación al derecho penal, a la protección del bien jurídico, salud individual o colectiva, que se venga a obedecer el Estado y no habiendo la desobediencia, pues responder a un delito que es en caso de Argentina, el artículo 205 del Código Penal. Lo que trae un segundo problema, es decir, ¿qué hago yo con cuál es el efecto del tipo penal? ¿Por qué se pregunta eso? Bueno, se pregunta eso directamente porque en Brasil, y creo que en Argentina ya habrá algún caso parecido,
ese delito específico de desobediencia, que no es de lo que más quiero hablar, pero ese delito de desobediencia trae una enorme contradicción. Y la enorme contradicción es que con el sistema carcelario absurdamente lleno, a tope, que existe en Brasil, hay un orden que yo sé también que hay en Uruguay, hay en Chile, porque yo he escrito a ese respecto, pero creo también que en Argentina habrá algo muy parecido. Hay un orden general, una orientación, una directiva judicial, aquí se hizo por directiva judicial, a que los jueces vengan a desencarcelar, ¿no? a poner en la calle los presos que, aunque sean peligrosos o aunque estén condenados por delitos graves, estén en el grupo de riesgo, presenten riesgo a su salud o estén en situación en cárceles donde se pueda haber contaminación a la COVID-19. Es decir que en la práctica, lo que hace la policía con uno que venga a desobedecer en flagrante delito, que venga a desobedecer un comando sanitario, un comando del gobierno. Bueno, el derecho penal lo que puede hacer, lo que puede actuar es encarcelar a uno con base en el artículo de desobediencia, el 205 del Código Penal argentino. Pero vemos, uno se dice, entonces, ya con razón, ahí hay que dar alguna razón a los más conservadores de Brasil, cuando dicen, bueno, si yo salgo a la calle para trabajar, en desobediencia a una autoridad sanitaria, lo que me hacen es poner en la cárcel. Pero el comandante del crimen organizado de Brasil, por cuenta de la misma COVID, lo ponen en la calle, o sea, le sueltan. ¿Por qué? Porque el derecho penal solo sabe responder en Brasil con su amenaza directa, que es la cárcel. Y la cárcel no funciona. No funciona porque la COVID-19 ya nos dice que no hay que mantener gente en la cárcel porque el riesgo de muerte es enorme, ¿no? Entonces, el derecho penal cae en la contradicción de que para mantener la salud, su única respuesta, la única respuesta efectiva que puede dar es poner la vida de los demás en más riesgo todavía en las cárceles. Bueno, esa es la primera contradicción que vemos en la función de derecho penal. Él no sabe, no tiene otra respuesta que para el ciudadano de a pie, para el ciudadano pequeño, que trabar con su propia libertad, y eso es un problema. Pero el segundo problema es que me pone un poco más, que es mucho más interesante, es que no sé si es exactamente de derecho penal, pero por lo menos es criminológico, es poner en evidencia la falta de efectividad del derecho penal. ¿Por qué? Porque aquí, digo en São Paulo, en las grandes ciudades de Latinoamérica, cuando vino el confinamiento, cuando se impuso el confinamiento, la gente empezó a notar lo que ya se sabía, pero que no estaba muy claro a los ojos de la gente, porque en una metrópole, bueno, la gente se confunde, mucha gente se confunde entre unos y otros, ¿no? Pero es que cuando se hizo el lockdown, lo primero que se veía, el primer comando del gobierno es que no existan aglomeraciones y que no exista ningún tipo de comercio que no sea el comercio esencial. Entonces, en el centro de la ciudad, donde vivo yo, no es donde estoy yo ahora, pero a mí me gusta mucho el downtown de mi ciudad, el centro, la parte céntrica de mi ciudad, que se veían abiertos. Se veían abiertos las farmacias, las droguerías, alguno que otro hospital, los supermercados y ¿qué más? Bueno, los puntos de venta de drogas, ¿no? Ellos estaban ahí, como siempre estuvieron y como siempre funcionaron. Entonces, lo que se preguntaba un poco con alguna ironía, de forma sarcástica, el gobernador del estado, es
mire, señor gobernador, entre el comercio esencial está el narcotráfico, porque se ve por la calle donde siempre estuvieron y en los tradicionales puntos que siempre existieron. Y están ahí, ¿no? Yo desde niño veo que en mi ciudad se transforma mucho la geografía urbana, es decir, se construyen grandes avenidas, se construyen edificios, se derrumban edificios, pero los puntos de drogas son los mismos hace los 44 años que yo tengo en vida, que conozco mis ciudades. Entonces, lo que demuestra el derecho penal en su primer momento, bueno, es que, claro, el gobernador tiene que decir, no, el tráfico de drogas está prohibido también. Pero claro, el tráfico de drogas, la venta de drogas, hablo de drogas pesadas aquí, ¿no? De drogas heavy, que son el crack, que es la cocaína, que se vende por todos los lados, infelizmente en la parte céntrica de mi ciudad. Era algo que estuvo siempre prohibido, pero ahora el gobierno tiene que decir, bueno, está prohibido, siempre estuvo prohibido por el derecho penal, pero ahora está de verdad prohibido, porque ahora realmente vamos a intervenir en el comercio de drogas, porque el comercio de drogas salta a la vista y ahora es una cuestión no solo de aquellos que se someten al uso de drogas y que tenían, por decirlo así, su libertad de usarla, pero es también una cuestión de salud pública. ¿Por qué? Porque la contaminación está en todos aquellos que usan drogas. ¿Qué pasa ahora en mi ciudad? Pasa en que estas personas ya estaban un poco, pero están especialmente confinadas en algunas esquinas, vigiladas por el poder público, donde se compra y se vende la droga libremente. ¿Por qué? Porque se sabe que ellos no aguantan estar sin ellas. Son personas adictas y personas adictas que tienen que comprar su droga, pero ahora hay que hacerlo de forma un poco más segura. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que el derecho penal siempre fue absolutamente ineficaz, nada eficaz o poco eficaz en prohibir el narcotráfico. O sea, no lo controla, su control es absolutamente simbólico y lo que tenemos es una guerra a las drogas que era de fachada, que siempre fue de fachada, que siempre movilizó la corrupción de las autoridades, que siempre sirvió para mover un dinero en negro a las autoridades y que ahora se desvela como algo que, bueno, ahora no podemos cerrar los ojos, perdón, y no podemos mirar a hacer la vista gorda, no podemos mirar hacia otro lado. Y ahora, claro, yo creo que en el futuro vamos a discutir cuál es el verdadero papel del derecho penal frente al narcotráfico, ya que se comprobó cuando vino el confinamiento que no es eficaz para nada. Otras formas también muy parecidas al narcotráfico, siendo que esto es más grave, pero que también empieza a aparecer a las autoridades cosas que ellos podrían dejar para fuera de la vista de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, las casas de prostitución. Es decir, la prostitución siempre fue clandestina aquí en Brasil, y por ser clandestina, cuando vino el confinamiento, cuando vino el lockdown, ya estaban en la clandestinidad. Es decir, que ya funcionaban las casas de prostitución sin autorización del gobierno. Así que cuando se prohíbe, ya hay todo un mecanismo para seguir trabajando a pesar de la prohibición. A pesar de la prohibición, pero con un riesgo sanitario enorme, claro. Estamos hablando de contacto directo entre cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué existe? Que se preguntan las autoridades, se preguntan lo mismo. Bueno, ¿qué hacemos con la casa de prostitución? Y las autoridades penales lo que tienen que decir es, bueno, pero las casas de prostitución están prohibidas por el derecho penal desde toda la vida en São Paulo, desde toda la vida
en Brasil. Sí, pero no. Es que ahora hay que ser efectiva en contra de ellas. Y entonces lo que vivimos, que se desvela, ¿no? que salta a los ojos una verdadera economía marginal que el derecho penal simulaba, aunque los criminólogos siempre intentasen decir que era real, pero que simulaba que no existía. Y que ahora que si se cierran las casas de prostitución, hay toda una economía, hay gente que está en su verdadero paro y que empieza a salir a las calles o por lo menos a mostrar la cara, enseñar la cara y decir, mira, nosotros existimos, estamos al margen de la ley, pero existimos y necesitamos comer y necesitamos vivir. Entonces, también se empieza a conocer lo que antes se desconocía en lo que es el minudeo de los delitos, o sea, los que se dedican al hurto en el centro de la ciudad, los que se dedican a pequeñas estafas, los que se dedican a prostitución, los que hacen la seguridad de la prostitución, y bueno, y todo lo demás aparte de lo que es el delito organizado, ¿no? Entonces, esta pandemia sirve para traer al derecho penal enseñar al derecho penal su verdadera función. Es decir, aclarar para todos nosotros que vivíamos un derecho penal de broma frente a algunos problemas sociales que son y seguirán siendo problemas sociales que no se resuelven bajo el derecho penal. Eso yo creo que, siempre hablando con todo respeto a las víctimas del COVID-19, que es una pandemia que nos causa una evolución, o sea, que nos dará argumentos a lo que los penalistas siempre venimos diciendo, repitiendo, es decir, que el derecho penal es solo una solución simbólica para los males de la sociedad, para la desigualdad. Y hablando de desigualdad, yo hablo rápido y para tener tiempo para que se hagan preguntas al final. Hablando de desigualdad, el derecho penal nos crea ahora algunos casos muy interesantes en términos también de imputación. Entonces, primero, ¿no? Tenemos el derecho penal aplicado directamente a la pandemia, que es el delito de desobediencia. Después, tenemos el derecho penal que pasa a hacer caso o a demostrar que todos tenemos que hacer caso, toda la sociedad, no solo el derecho penal, a una economía marginal de narcotráfico, de prostitución y de pequeños delitos que están en toda la sociedad. Pero también surgen nuevos casos por cuenta de lo que es estar en casa y por cuenta de lo que es tener que vivir confinados. Yo voy a exponer uno, aparte de lo que ya se vive en lo que se nota en todo el mundo, que es evidentemente la explosión de casos de violencia de género, ¿no? de violencia machista. Esto sabemos que es también un gran brote de lo que ya existía, pero claro, con el confinamiento también es otra cosa que demanda la intervención penal y que se ve que el derecho penal evolucionó mucho en reprimir, por lo menos en reconocer que existía, que eran casos distintos la violencia de género de un caso de violencia común, pero que también hay mucho por evolucionar en este sentido. Por último, yo voy a exponer un caso específicamente de imputación que nos trae un problema de lo que es la realidad social. Lo que es la realidad social que tiene que ver con, y ese es el problema final que yo impongo como novedad
de la COVID-19. Tiene que ver con racismo, tiene que ver con desigualdad social, pero que aquí en Brasil se está discutiendo mucho y yo creo que es un caso muy interesante para discutir en el posgrado. Pero, ¿qué pasó? Es una empleada doméstica, una señora que trabajaba en la limpieza de la casa de otra persona muy rica en una ciudad del litoral de Brasil. Bueno, esta señora y tiene un 10 ahí, un lado de racismo en esta cuestión, porque esta señora que trabajaba en la casa de la dueña del piso, un piso muy grande ahí en la playa de Brasil, que trabajaba como su empleada, era negra. Y ella, por cuenta del confinamiento, no tenía con quién dejar su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo, ella como trabajadora, su hijo no tenía escuela. Bueno, no tenía escuela, pero no podía estar en casa solo. Y ella tenía que trabajar porque se consideraba su trabajo como servicio esencial, o sea, limpiar la casa de la patrona, de su jefa, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ella va a trabajar con su hijo, llevando a su hijo, que tenía creo que 5 años de edad. El hijo está entonces con la madre trabajando hasta que la jefa, la dueña de la casa, dice a la empleada que cuidaba la limpieza, casera, domiciliaria, dice, mira, tú tienes que salir a pasear con mis perros. Y ella entonces, la empleada, sale a pasear con los perros de la jefa, pero le pide, yo salgo con tus perritos a pasear con ellos, que es una cosa muy importante, pero tú cuidas a mi hijo de 5 años. Y la jefa entonces dice, claro que yo cuido de tu hijo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La jefa Blanca, con el hijo de la empleada, no tiene ninguna paciencia para cuidar del hijo. Y entonces le pone en el ascensor del edificio, que tiene 20 plantas, le pone en el ascensor y aprieta, no se sabe por qué, para que el niño dé un paseo dentro del elevador, dentro del ascensor, porque ella no tenía ninguna paciencia para estar con él, aprieta el 20º andar, la 20ª planta, y el niño entonces queda solo, que estaba al cuidado de la jefa, se queda solo en el ascensor, pero no baja en la 20ª planta, sino en la 9ª planta, en la 9ª. Baja en la 9ª planta y sale a pasear, porque es un niño de 5 años, sale a caminar. Y saliendo a caminar encuentra una ventana y esa ventana estaba abierta sin sistema de seguridad, no había una verja o la verja estaba rota y el niño entonces se cae de la 9ª planta y se muere. Entonces, la discusión que hay aquí en Brasil ahora en este caso es ¿cuál es la responsabilidad de la jefa que tenía que garantizar la salud del niño porque estaba cuidando de él, se había comprometido a cuidar de él, pero no cuidó a él, le metió en el ascensor para que paseara, ¿no? Porque no tenía paciencia de estar con él, cuando la madre paseaba con sus perros, o sea, con los perros de la jefa. Y se pregunta ahora, ¿eso es dolo? ¿Es dolo por ser dolo eventual? ¿Es un homicidio por culpa? Porque ella no tuvo el debido cuidado, sencillamente el debido cuidado con el hijo, o ella estaba en la posición de garante y como garante, al omitirse en el debido cuidado, responde por homicidio doloso. Bueno, ese es uno de los nuevos casos que la COVID trae para nosotros. Lo que tenemos que pensar, aparte de eso, y con eso ya voy finalizando mi exposición, es que con la pandemia estamos
teniendo la oportunidad de reflexionar más lo que es nuestra sociedad. En el caso de eso de la madre con el hijo, es claro, o sea, está evidente una cuestión de diferencia de clase social o para no hablar de cuestiones raciales. Es decir, la madre, la jefa, no tuvo ninguna paciencia a cuidar al niño de su empleado, o sea, le daba igual, ¿no? Y resultó en la muerte. Y eso nos hace un poco reflexionar sobre lo que es nuestra sociedad y cuánto el derecho penal puede intervenir en el futuro de nuestra sociedad. Es decir, esta señora tiene que tener una pena, una condena de homicidio para que en el futuro, ¿no?, todos nosotros sepamos lo que es, cuáles son nuestras obligaciones sociales. Se puede con el derecho penal corregir la desigualdad. Se puede con el derecho penal pasar un mensaje de que somos todos iguales y que tenemos que cuidar unos a otros obedeciendo al Estado, o el derecho penal subsidiario debe estar lejos de estas cuestiones de desigualdad social que saltan a la luz con nuestra triste pandemia. Son estas mis reflexiones iniciales y agradezco a todos la paciencia de escuchar. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la disertación de la doctora Carola Bottini. Carola es abogada, magíster en Derecho Penal y doctoranda en Derecho de la Universidad Austral. Es profesora de grado y posgrado en esa misma casa de estudios y es profesora también de grado en la Universidad de Buenos Aires y profesora invitada en otras universidades. Es secretaria de la Cámara Federal de Casación Penal. Así que, bueno, Carola, bienvenida también. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí. Arrancar, perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Germán, que considero un amigo ya. En tiempos previos al COVID compartimos un mes en un curso en la Universidad de Navarra de profundización en Derecho Penal. La pasamos muy bien cuando podíamos viajar, probablemente cuando un poco antes de que Víctor estuviese en España también. Y bueno, nos invitó a esta actividad y no lo dudé, me parece una buena oportunidad. Virtualmente los conocí a Víctor y a Ariel, así que bueno, celebro poder compartir el panel con ustedes y les quiero agradecer especialmente al doctor Domenech, al director de la especialización, y a los doctores Lamoglia y Sudaire también por la gestión y la organización y la invitación, porque sé que en tiempos de COVID y aún antes siempre es difícil organizar este tipo de actividades. Así que cuando planeamos un poco y hablamos con Germán sobre qué estaría bueno decir de cara a la imputación penal en este tiempo y por esta realidad que nos toca, bueno, mucho se habló sobre los tipos penales, pero quisimos darle por ahí una impronta práctica, entonces desde ese lado de casos prácticos, y desde ese lado quiero hacer la exposición porque me parece que por ahí puede enriquecer el debate posterior. No tengo posturas firmes y cerradas sobre todas las cuestiones, así que los invito después a que me discutan todo, porque creo que hasta 5 minutos antes de arrancar la charla estaba dudando algunas respuestas. Bueno, los delitos que tenemos en concreto en estudio, el 205, bueno, justo Víctor también ya lo había mencionado, el 202 y el 203. Como cuestiones complicadas de cara a la imputación, lo primero que vemos del 205 es que es una ley penal en blanco y como tal nos genera un poco de ruido este tema, pero el hecho de que sea una ley penal en blanco en tiempos donde hay una epidemia declarada hace que lo primero que tengamos que pensar es que estamos hablando de una norma que es de emergencia. Cuando hay una norma de emergencia, la emergencia va de contrario a épocas de normalidad. Entonces, si estamos hablando de una emergencia, también estamos dando por sentado que estas normas o estas medidas tienen que ser temporales. Entonces, bueno, con todo el tema del principio de legalidad, la retroactividad, de la excepción de la aplicación de la ley penal más benigna en supuestos donde efectivamente resulte más benigna,
estaríamos hablando de una excepción de la excepción por este carácter de norma de emergencia. Eso lo dispuso la Corte, ustedes los conocen, los presentes, Cristalux, DocuPrint, ya bastante se habló sobre el tema. Pero, entonces, se presenta el supuesto o el escenario dentro de la situación del COVID, de qué pasa si mañana el COVID desaparece, como desapareció el SARS, así solo y mágicamente, o qué pasa si, también me llevaba a preguntar, qué pasa si esas medidas adoptadas, siguiendo ciertos criterios científicos médicos, con el devenir del tiempo se prueban que son ineficaces y hasta incluso contraproducentes para frenar la transmisión del virus. Entonces, hay veces que uno se tienta a decir, bueno, en estos casos, ¿qué haríamos con las causas penales en trámite? Por ejemplo, ¿las cerraríamos? Si yo, en el momento de cometer el delito, vulneré o no cumplí una medida que adoptó la autoridad competente y después se prueba que esa medida era inidónea, con posterioridad porque la ciencia avanza. Entonces ahí nosotros nos tentamos desde el derecho penal muchas veces a realizar como juicios que muchas veces son científicos y nos escapan a los juicios que nosotros deberíamos adoptar desde la perspectiva por ahí normativa. O sea, no somos... Cuando se aplica el derecho penal, el juez que aplica el derecho penal no tiene que hacer un juicio científico. Entonces, si bien es verdad que, no sé, la Organización Mundial de la Salud un día dice blanco y al otro día dice que no hay pruebas suficientes, entonces cambia, esos cambios en la ciencia médica se tienen que tener en cuenta o no. Bueno, yo considero que precisamente que porque es una ley de emergencia y porque el juez no es juez científico, y eso lo trabajó, por ahí esto lo va a tratar mejor a Germán después, pero o sea, el voto de Bastigalupo cuando se trabajó sobre el caso del aceite de colza en el Supremo español, efectivamente el juez no es un tribunal científico. Entonces, por eso ahí se trabaja a veces, o Engels hablaba de las leyes, de las probabilidades, de las estadísticas, de los estándares. O sea, si yo tengo una estadística que dice que el contagio se puede producir de tal manera, si yo violo una medida que adopta la autoridad, yo no necesito probar que efectivamente esa medida sea conducente para evitar la propagación de la enfermedad, sino que ese juicio lo realiza la autoridad al determinar esa medida y al imponerla. Entonces, acá hay un problema, que es que el 205, yo considero por lo menos, que es un delito de peligro abstracto. Y ahí hay una decisión anterior de cada uno de ustedes que lo escucha y de cada uno que habla de este delito, es compro o no compro, o sea, suscribo a que existan delitos de peligro abstracto o no. Entonces, si yo considero que son válidos, constitucionales, legítimos o lo que fuere, entonces las infracciones a estas medidas ya constituyen el objeto del delito. Después están las decisiones por ahí de política criminal, de no persecución por sobresaturación de los tribunales. Yo no sé cómo están, por ahí hay alguno que trabaja en la jurisdicción en La Plata, pero yo por lo menos lo que conozco es en el Fuero Federal, la Fiscalía que estuvo de turno en la primera quincena de la cuarentena, cuando el promedio anual de causas son 1.500, tuvieron 6.000. O sea, entonces, no significa que no haya un delito del 205, significa que por ahí decidimos no perseguirlo porque no podemos fácticamente hacernos cargo de eso. No sé, son discusiones para tener. Se habla mucho del derecho penal simbólico, se habla mucho de un montón de cuestiones, pero si me tengo que sentar a tomar una decisión con relación al 205, considero eso, que es un delito de peligro abstracto y que lo podemos pensar desde ese modo. Y creo que la mayoría de la doctrina lo entiende así, aunque algunos hablan de la necesidad de, es como que transformar ese peligro que exige la figura, concretizado, verificado, aprobar una antijuridicidad material en el caso. Bueno, determinadas personas lo plantean en esos términos. El tema es que el juez no se puede poner a evaluar caso a caso. A ver, con esto
perdón, porque no trata de dar ejemplos y por ahí es más difícil, pero para hacerlo, si yo salgo a las 3 de la mañana a la puerta de mi domicilio y no hay nadie circulando por la vía pública, y camino por la puerta de mi casa, por la puerta del departamento donde habito, en la vía pública, sin barbijo, y me vuelvo a meter adentro a los 10 minutos. Yo, estadísticamente, o lo que fuere, es muy difícil que alguien se contagie, pero puede suceder que a los 10 minutos aparezca una persona que justo paseando con su perrito y el perrito, no sé, tocó donde yo había pisado y el germen y el virus y no sé qué, y se termine propagando la enfermedad. Entonces, el juez no se puede poner a evaluar, las medidas son genéricas y el juez no se puede poner a evaluar si efectivamente hay una puesta en riesgo, porque sería transformarlo en un delito de peligro concreto, y creo que no es la idea, o sea, porque la peligrosidad de la conducta ya está dada por la declaración de esa epidemia, o sea, las medidas se adoptan para paliar una epidemia. Se compara mucho el 205 con el delito de desobediencia civil, del 239, el delito de desobediencia que nosotros tenemos. Es verdad que nosotros tenemos ya el delito de desobediencia, pero el 239 está para una orden concreta emanada por una autoridad competente, concreta, de funcionario a persona o a ciudadano. En cambio, en este tipo del 205, también es cierto que tiene la forma de una desobediencia, una norma, pero es una norma de carácter general, que el ciudadano desobedece y que la autoridad adoptó esa medida para paliar una puesta en peligro de ese bien jurídico de salud pública. O sea, por algo está el delito de 205 en ese título, en salud pública. O sea, el argumento a rúbrica me parece que es interesante para plantearlo, porque hay quienes dicen, bueno, es lo mismo que el 239, que el delito de desobediencia. Yo no creo que sea lo mismo. O podemos hablar de que es un delito pluriofensivo, o sea, también lesiona de alguna manera a la autoridad pública que tomó una decisión y que no se está cumpliendo en ese contexto de pandemia o demás. Los casos bueno, hace poco tomó repercusión, se lo cuento sobre todo a Víctor, que por ahí no lo conoce, el caso de una pareja que iba circulando por la autopista, con permiso, sin permiso, la verdad que desconozco los detalles, pero el tema era que en el baúl del auto tenían a sus 2 hijos escondidos, porque querían ir a visitar al abuelo que cumplía 90 años y que no veían desde el principio de la pandemia. Entonces, ahí se plantea el caso, bueno, hay una violación a medidas adoptadas en pos de la salvaguarda o la evitación de que se siga propagando la epidemia. Sí, hay medidas. Entonces, que vos circules por la vía pública con los chicos, con el riesgo, ni hablar del riesgo que implica tener a 2 chicos en el baúl en la autopista, en el buen aire, en la autopista. Entonces, pero más allá de eso, hay una peligrosidad ex ante, dispuesta por la misma autoridad que dijo, no tienen que circular los chicos salvo los permisos especiales de los fines de semana o determinadas cuestiones, y con la específica el específico aviso de que solamente tienen que ver o relacionarse con el grupo conviviente y no con otros, y mucho más si esos otros son mayores y son grupos de riesgo. El abuelo estaba por cumplir 90 años. Entonces, bueno, se generan como algunas cuestiones con relación al 205 que me parecían interesantes. O sea, con esto quiero decir que no es no es cualquier infracción a cualquier medida dictada por autoridad competente municipal. O sea, si viene un intendente y me dice que a partir de ahora, para paliar la pandemia, no puedo comer dulce de leche, o no sé, en un momento habían dicho que había que tomar infusiones frías, calientes, digo, porque eso iba a no sé si esto lo habías escuchado, Víctor, pero en un momento lo dijo hasta nuestro presidente, que había que tomar infusiones calientes para paliar al coronavirus. Entonces digo, no sé, la prohibición de la venta de hielo, el contenido de ilicitud del 205 está dado porque precisamente no es cualquier medida adoptada por la autoridad, son medidas que sean adoptadas para evitar la propagación de la pandemia. O sea, ese juicio se tiene que respetar, ese test tiene que pasar. Es un estándar.
O sea, la ciencia va avanzando y por ahí, dentro de 2 meses, veamos que un montón de medidas que adoptó la administración no fueron lo suficientemente, o no fueron idóneas directamente para evitar la propagación. Pero lo mismo había que respetarlo, ¿se entiende? Porque en el estado en el que estamos, más vale respetarlo. Es cuestionable estos puntos de vista, y quienes cuando se habla del 205 también hablan de ámbitos de privacidad, o hacen un paralelo con fallos nuestros de la Corte, Basterrica o Arriola, el voto de Petracchi y Arriola, cuando hablan de, porque nosotros como delito de peligro abstracto podríamos pensar en los delitos de narcotráfico, cuando estamos hablando de tenencia para consumo personal, entonces se habla de ámbitos de alteridad y versus el ámbito de privacidad o restricción, si es el 19. Entonces, yo sé que es cuestionable decir salgo a las 3 de la mañana, o ayer hubo un caso de un tipo que estaba en el medio de la plaza paseando a su perro, y en el medio de la plaza solo se saca el barbijo y sigue caminando solo. Tan solo estaba que la policía se le acerca y les dice: señor, lo vimos por la cámara de seguridad, póngase el barbijo, por favor, está incumpliendo la medida del tapaboca. Estaba solo, ¿a quién podía llegar a perjudicar? Es raro, pero ese juicio o ese estándar lo fija la autoridad antes. O sea, hay una peligrosidad evaluada por la administración que lo hace antes. O sea, ese juicio de que si esa medida sirve para paliar la propagación de la pandemia. Y que no hacer esa conducta o hacerla de un modo distinto, qué sé yo, aumenta o puede llegar a causar peligro. Después, por otro lado, en esos casos también entra la vecina de 85 años que cruzó al Rosedal a una plaza de Buenos Aires con su reposera y se puso a tomar sol y le dijo a la autoridad que fue a decirle: por favor, señora, regrese a su domicilio. Dijo: no, yo tengo 85 años, a mí la vitamina D me hace bien, así que me voy a quedar tomando sol. Entonces, es parecida la imputación del 205 y el 239, una desobediencia en el caso de la señora de 85, o cada vez que a uno lo pueden frenar en la calle y no tiene el permiso para circular, o qué sé yo, que le digan la orden de regrese a su domicilio y usted no la cumpla. Es muy parecido en estos contextos, pero no dejan de producirse los casos, y a mi juicio, las imputaciones deberían caminar por esto, porque no, a ver, ¿cómo lo digo? Como no podemos estar buscando una peligrosidad concreta si decimos que es un delito de peligro abstracto, y no lo vamos a encontrar en muchos casos, pero el análisis lo hace otro, o sea, no lo hace el juez. Para mí lo pienso desde ese lado. Después, con relación al 202, muchos hablan de propagar una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, y la contracara, que es el 203, cuando la conducta es cometida de manera negligente, o sea, la figura culposa. Le critican que es una pena alta. Como ejemplo paradigmático ponen el chico que fue a la fiesta de 15 de la prima, que acababa de volver de Estados Unidos, no cumplió con la cuarentena obligatoria que en ese momento estaba, contagió a un montón de personas que fueron a la fiesta de 15, y encima con tanta mala pata que contagia al abuelo y el abuelo fallece. Entonces, ¿es propagar o no es propagar? Bueno, a diferencia del 205, yo creo que el 202, por cómo está redactado, es un delito de peligro concreto. Entiendo que debe haber un enfermo, o sea, esa conducta tiene que derivar en un resultado que es el contagio de la enfermedad al menos a uno. Se discute si no tiene que haber contagios. Núñez y Buen Padre dicen que no. Después Creus dice que tiene que haber contagios múltiples. Yo creo que por lo menos tiene que haber un contagio, uno. Y para poder propagar, porque una persona, yo le contagio la enfermedad a una persona y esa otra persona se ha vuelto y contagia a 100, que eso es lo que tiene la carga viral del COVID en definitiva, que una vez que sale afuera a la superficie, el contacto, después yo no la puedo limitar. Entonces, esos actos de propagación tienen que ser actos en algún punto relevantes, porque si no nos vamos al 205, que en algún punto es
el primer escalón. Pero en la medida, muchos también dicen que para que haya propagación de enfermedad, la persona tiene que estar enferma. Bueno, no. También existen casos que se me ocurren, no sé, si damos por cierto esas teorías conspirativas de que el coronavirus se creó en el laboratorio de Wuhan, bueno, están propagando o introduciendo una enfermedad en el caso que eso fuese cierto, o no sé, yo tengo una pipeta o un tubo de laboratorio con el contenido del virus y lo vierto por las rendijas del aire acondicionado, bueno, poco serie norteamericana, ¿no? Pero puede haber propagaciones distintas de el contagiado que se da vuelta y hace un asado con 20 personas o va a una fiesta como el que estábamos diciendo. Esto encima con el tema de los posibles concursos que se pueden dar cuando los delitos, cuando estamos hablando de delitos contra los bienes individuales, ¿no? De lesiones, muerte y demás. El concepto de que la enfermedad tiene que ser peligrosa y contagiosa es un concepto normativo de tipo valorativo, lo que pasa que la declaración de pandemia ya cualquier valoración ya deja de interesar. Y después está el tema en la propagación de la enfermedad, sobre todo cómo funciona el COVID, de cómo pruebo esa causalidad y lo difícil que es probar esa causalidad. Y de vuelta un poco, no somos tribunales científicos, sino, o no trabajamos con estándares científicos, sino trabajamos con estándares normativos. Entonces, si la estadística demuestra que el abuelo de esta persona de la fiesta de 15 no estuvo en contacto con otras personas, pues en ese momento encima no había circulación comunitaria del virus en Argentina, entonces, o no estaba aprobada, pero si no estuvo en contacto con ninguna otra persona que haya manifestado síntomas, y la única persona con la que estuvo en contacto, que haya venido al exterior, era su nieto, y bueno, empiezo a poder encontrar ciertos hitos que me pueden llevar a construir esa causalidad, bueno, entonces tengo que pasar al segundo paso, que sería la imputación objetiva y subjetiva, y ahí, de vuelta, cuando hablamos de temas como una separación, porque todos estaríamos de acuerdo en decir que la conducta, una conducta dolosa, si, no sé, había una enemistad con el abuelo, o había una enemistad con toda la gente que fue a la fiesta de 15, pero dolo directo es más difícil de encontrar. En este caso siempre estamos como en límites medio difusos entre un dolo eventual y una culpa con representación. Pasa que sí, a esa persona cuando volvió de Estados Unidos, antes de ir a la fiesta de 15, le dijeron en migraciones, bueno, vos tenés que hacer una cuarentena, estos son los requisitos, venís de un país con circulación, sale por todos los medios de comunicación, vos podés decir, yo no conocía o no me di cuenta o confiaba que no iba a pasar, cuando en Estados Unidos en ese mismo momento había circulación comunitaria y esa persona venía, invento, pero de Nueva York o de Nueva Jersey, donde estaba el foco de contagios masivos. Entonces ya es un poquito más complicado. Después, ahí con el tema de la propagación también pasa un poco que dicen, bueno, es una escala penal amplísima, porque la verdad que es muy fuerte, ya estamos hablando de una escala penal de 3 a 15 años de prisión, es un montonazo, perdón por la frase, pero es mucho. Entonces, pero ¿qué pasa en el caso de que se produzcan con el contagio de la enfermedad lesiones graves o gravísimas, o qué sé yo? Bueno, yo creo que las lesiones quedarían absorbidas por la propagación y entonces no vería problemas de ese lado. Ahora con el homicidio es complicado, hay quienes sostienen una posibilidad de un homicidio preterintencional, la imputación sea homicidio preterintencional o homicidio imprudente, bueno, es complicado. La imputación, creo que al chico de Moreno había sido bastante grave, bastante fuerte, digo. También justo hoy, un ratito antes, o por lo menos yo lo vi un ratito antes de la charla, vi que habían procesado a los dueños de la clínica de Vicente López, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, por 202, en concurso con asociación ilícita y en concurso con falsedad ideológica, porque
Arroyo Salgado, porque le imputaron la falsificación de las historias clínicas de los pacientes. Recuerden que la clínica de Vicente López en realidad es un caso donde los familiares empezaron a sospechar por la muerte de un familiar, le hicieron un hisopado post-mortem y dio que tenía coronavirus positivo y un montón de contagios en la clínica. Entonces la clausuraron y hicieron algunas cuestiones. Entonces, eso de la situación en las clínicas, la situación en los geriátricos también pasó con un geriátrico en Belgrano, otro, bueno, hay de distintos barrios de la capital y en otros lugares también del país, que llevan a pensar en qué hacemos con los funcionarios, ¿cómo se llama? Con los directivos. ¿Qué hacemos con la responsabilidad de los directivos de un geriátrico o una clínica de esas características? Que tienen ciertas obligaciones de provisión de medios a la gente que está en contacto con los grupos de riesgo, o sea, pacientes enfermos o personas mayores, que son las que con mayor virulencia les pega el virus. Entonces, cuando los órganos directivos proveen medios deficientes o directamente no les proveen los medios o los materiales, los barbijos, los tapabocas, las cofias, los antiparras, cualquier cosa, pueden llegar a ser responsables en términos de lo que sería la responsabilidad por asunción. Entonces, les puede caber la imputación del 202. También se piensa, en estos casos, también podemos hablar de ciertos ámbitos que tienen que estar efectivamente cuidados y higienizados. Entonces mucho se habló, no sé si alguna tuvo problemas de dientes últimamente, pero los dentistas si atienden o no atienden, entonces cómo tienen que atender, porque el torno o las herramientas quirúrgicas con las que trabajan pueden producir aires y el virus se propaga con mayor facilidad. Entonces el dentista también tiene que higienizar entre paciente y paciente el habitáculo, el consultorio, qué sé yo, para evitar contagios. Entonces no lo hace, porque bueno, estaba con necesidad, entonces quiso atender a muchos pacientes a la vez, entonces vino a atenderse después de un paciente con coronavirus, atendió un médico, el médico se da vuelta y era justo terapista, entonces contagia todo el piso que estaba internado en terapia intensiva y hay muchas muertes. O sea, eso podremos decir que es imprudencia, para mí es una propagación en términos del 202, es complicado, pero yo no lo veo como una imprudencia. Ahora, cuando la limpieza es insuficiente, o los estándares de limpieza, qué sé yo, no son aplicados, bueno, por ahí podríamos hablar de una culpa y es distinto. Después pensaba en el tema, o hablábamos con Germán en realidad, con el tema de las conductas neutrales o las conductas estereotipadas, y pues me puse a pensar en el típico caso con delitos de peligro abstracto, narcotráfico, bueno, sí, con temas de narcotráfico, el ejemplo por ahí paradigmático en esto es el remisero que lleva a una persona que transporta droga de un lugar a otro, o a comprar y se va. Entonces, bueno, esto no es otra cosa que la discusión de la doctrina sobre la prohibición de regreso, la respuesta que podría dar Jacob con el rol, con las conductas estereotipadas, neutrales, qué sé yo, pero y una no respuesta desde la prohibición de regreso, porque uno la sostiene de Roxin diciendo, bueno, si hay propensión al delito, o sea, hay una indudable insolidaridad. Entonces yo pienso el remisero que lleva a una persona que no tiene barbijo. El barbijo es obligatorio en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Yo no puedo salir a la calle, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, yo no puedo salir a la calle si no tengo el tapabocas. Me subo al remis. Yo no sé si los remises tienen alguna cuestión de que su autorización para funcionar los obliga a exigir el permiso o no exigir el permiso, pero ya es complicado, o sea, porque sería el tipo que no tiene el barbijo, hay una violación al 205, pero si yo lo llevo en mi remis, y esa persona estaba contagiada, y después se sube una tercera persona y se contagia en el habitáculo del remis, ¿qué hacemos?
¿sí? O lo mismo pasaría con el que se sube al remis y dice, me estoy yendo al cumpleaños de mi abuelo que cumple 100 años. Me estoy yendo con toda mi familia. Me voy a ver con todos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y cuenta que va a violar la cuarentena o que va a violar el aislamiento. ¿Qué hacemos? Bueno, es complicado. Después, por último, que ya me cumplí, y Ariel tiene que cumplir con su función de moderadora, así que ya me pasé los 20 minutos, pero pensaba en los médicos y en las causas de justificación cuando son los médicos los que tienen el deber de actuar frente a situaciones dilemáticas. O sea, un médico de un hospital público o privado que no les dieron la cofia, los barbijos, bueno, los antiparras, no sé qué, y tiene que cumplir con su turno o con su guardia médica. Bueno, ahí hablamos de términos generales de derecho penal, o sea, de colisión de deberes, de causas de justificación desde el lado del Estado, de la justificación del estado de necesidad. Yo tengo una persona, yo soy médico, juramento hipocrático, tengo una persona que se me muere, bueno, tengo que responder, tengo que hacer algo, no puedo decir, no tengo cofia, no lo puedo ver. O lo mismo pasa, no sé, con RCP, tengo que practicar RCP. En Estados Unidos creo que cambiaron la forma de realizar el RCP y le pidan a los médicos que no lo realicen boca a boca. Pero lo cierto es que si yo veo que no sirve lo que estoy haciendo y lo hago y propago el virus, pues yo no sabía que estaba enferma, o sea, todas estas cuestiones son complicadas y bueno, lo dejo para Germán que sabe más de estos temas. Bueno, muchas gracias, Carola. Bueno, pasamos la posta ahora para Germán. Germán Alegre es magíster en Derecho Penal de la Universidad Austral, es docente de grado en la asignatura de Derecho Penal 1 de esta Casa de Estudios de la Universidad Nacional de La Plata, y también en la UCALP, en la Universidad Católica, es profesor de carreras de posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta Universidad Nacional de La Plata. Germán. Bueno, gracias, Ari. ¿Todos ven? Sí. ¿La pantalla compartida, sí? ¿Y se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, gracias, Ari. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Bueno, ya habrá quedado en claro que yo no sé cuánto valdré o no valdré como docente, pero de lo que sí me jacto es de tener los mejores amigos. Y Víctor, Carola y mi hermano Ariel lo son, y no solo los mejores amigos, sino también los mejores afectos, porque al profesor Domenech no lo puedo considerar un amigo por cuestiones de respeto quizás, y es prácticamente como un papá para mí, así que me siento en casa, más allá de que estemos en el espacio virtual. La sensación al ver también alumnos, exalumnos, amigas y amigos de todo tipo entre los presentes me hace sentir como en mi casa, así que contento y muy agradecido con todo esto, muy agradecido a Ernesto por la oportunidad y por el espacio, a la gente del Instituto de Derecho Penal que colaboró en la difusión, al profesor Lamuglia, al profesor Sudaire por permitirnos participar en este espacio de la especialización. La propuesta va a ser, voy a aprovechar que esto de quedar para el final es un recurso bastante inteligente que se los recomiendo, sobre todo cuando los oradores son como Víctor y como Carola, uno puede ir aprovechando. Yo fui tomando notas y prácticamente armando un poco algunas cosas de la ponencia a partir de lo que aportaron mis amigos y colegas. Me gustaría decir algunas cosas sobre ellos también, a pesar del apremio del tiempo, pero para mí es muy especial compartir esto con Víctor en una situación de pares, más allá de que Víctor sabe que yo lo reconozco a otro nivel y con otra entidad, pero que su humildad y sencillez lo hace ponerse en un lugar de compartir el panel con nosotros, con la misma cantidad de tiempo, con las mismas limitaciones, cuando él es un docente de otro calibre. Espero que lo hayan podido advertir en este ratito que lo escuchamos, y además yo lo admiro mucho porque es una persona creativa, Víctor. En el ámbito del derecho penal los docentes somos muchos los rumiantes de derecho penal, los que repetimos y le damos vuelta a ideas
prefabricadas por otros y las seguimos machacando, y el profesor Víctor tiene esa chispa, esa diferencia. Para mí es más parecido a un artista que a un científico del derecho penal, porque tiene la chispa del acto creativo. Si ustedes pueden ver su libro sobre delación premiada, es realmente una delicia. Y con Carola hicimos una linda amistad, nos emparenta la pertenencia y la identificación con el máster de la Universidad Austral, el enorme afecto y admiración por el profesor Jacobuzzi, y también la idea esta de trabajar mucho con casos y sobre cuestiones prácticas, y no solamente desde la pura teoría, que es algo que me pareció interesante también teniendo en cuenta la impronta que el profesor Domenech le da a la especialización, de buscar siempre la manera de conectar y de vincular la teoría con la práctica, y no hacer teoría por la pura teoría. Bueno, ahora que ya me desquité, que hablé de mis amigos, que era algo que no me podía privar, si quieren compartimos un poquito de lo que había pensado. Muchas de las ideas que van a ver plasmadas acá ya fueron recorridas de alguna manera, tanto en la ponencia de Víctor como en la ponencia de Carola. Acá lo tenemos a Foucault, que esta foto la saqué de un meme, que estaba buenísimo. A Foucault agarrándose la cabeza, ¿no?, con la historia de la pandemia y con el control biopolítico al que no solo nos entregamos mansamente, sino que además casi que reclamamos desesperados por confinamiento absoluto al Estado, que el Estado nos cuide confinándonos y controlándonos con el teléfono celular y con cuanta cosa sea posible. Un poco continuando las ideas de Víctor, me parecía interesante dar una suerte de enfoque de política criminal acerca de la utilización del derecho penal en la pandemia, y pensar, los ejemplos de Víctor fueron muy elocuentes en relación a la situación del narcotráfico y de la prostitución. Pensar un poquito para qué sirve el derecho penal y para qué no sirve el derecho penal en otro tipo de situaciones, o en situaciones normales, si ustedes quieren. Bueno, el derecho penal sirve bastante poco. Eso nos va a dar una pista de para qué puede servir el derecho penal también en la pandemia. Sería, no sé si estaríamos autorizados a creer que por una extraña razón el derecho penal se va a revelar ahora en el contexto de pandemia con una capacidad de rendimiento y de eficacia absolutamente insospechada que no tuvo nunca. Los ejemplos de Víctor me parece que en esto fueron bien certeros. El derecho penal le viene declarando hace 50 años, con términos rimbombantes y grandilocuentes, la guerra, el narcotráfico, el combate a las mafias, y no sé qué, con muy magros resultados. Bueno, ¿por qué vamos a pensar que el derecho penal va a ser la solución para la cuestión de la cuestión de la pandemia, cuando no lo ha sido en ningún otro ámbito? Y también no olvidar, digamos, que está en juego esta tensión que es inherente o inmanente al derecho penal. Quiero ganar en seguridad, en este caso en salud pública, no exponerme al contagio, no exponerme al virus, etcétera, etcétera. Bueno, todas las medidas que acepte, que el Estado avance y que la ciudadanía acepte en ese sentido, se van a traducir en proporcionales retrocesos en cuanto a libertades individuales. Y lo contrario, si quieren, bueno, a mayores libertades individuales y quizás aceptar mayores niveles de riesgo o de inseguridad. Eso el derecho penal no lo puede resolver. Lo único que hace el derecho penal es administrar lo mejor que puede, y escuchando quizás la demanda de la ciudadanía en la cual un derecho penal determinado se inserta, bueno, cómo ir gestionando esa tensión. Otro tema que me parecía importante y que también se sobrevoló ya, es la cuestión de que sabemos muy poco de esta historia del COVID-19. Y esto no debiera ser una cuestión menor. No debiera ser una cuestión menor porque, teniendo en cuenta digamos, lo vigorosas que son las intervenciones penales, lo aflictivas para los derechos de los individuos que son las intervenciones penales, bueno, pareciera ser que en términos generales de política criminal, el derecho penal, para estar autorizado a ingresar en una situación, para estar justificado en algún tipo de intervención, bueno, tendrá que ser sobre la base de algún tipo de certezas. Entonces, cuanto más incierta sea la situación sobre la que el derecho penal salga a decir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y que lo que no se puede traiga aparejado el garrote más fuerte que tiene el Estado, que es la pena de prisión en un Estado democrático, bueno, parece por lo menos una cosa para tomar con cuidado. Por eso acá también les ilustré con algunas
algunas noticias locales. Me parece que tenemos que tener cuidado en el uso del lenguaje, esta historia de empezar con la guerra, con el combate contra el coronavirus, etcétera, etcétera. Sabemos que puede llevar a lugares peligrosos, o por lo menos que puede ir instalando de a poco justificaciones en materia de injerencias quizás desmedidas en los derechos individuales, porque claro, si estamos en un contexto de guerra, lógicamente van a ser admisibles cuestiones que en tiempos de paz, en tiempos normales, no lo serían. Entonces, se empiezan a instalar estas cosas y suelen ser, a la larga, quizás o traer algunos componentes un tanto peligrosos. Lo mismo, una cuestión de proporcionalidad, que creo que también Víctor lo mencionó acerca de la subsidiariedad del derecho penal, ¿no? ¿Realmente necesitamos derecho penal para las situaciones del 205? El fulano que anda por ahí sin el tapabocas. ¿Realmente necesitamos el derecho penal? Amenazar con una pena de prisión, digamos, tan ineficiente en nuestro Estado, tan ineficiente en nuestro sistema jurídico, que tiene que asustar con la prisión por absolutamente todo, que propaga, si quieren, de manera dolosa la enfermedad, a sabiendas de que es portador de la enfermedad. Bueno, puede tener otro color. Ahora, el que anda sin barbijo, acá hay una noticia, se negó a usar el barbijo, es de Río Tercero, en Córdoba. Se negó a usar el barbijo, no pudo justificar su presencia, si no tenía permiso, y fue detenido. Bueno, a mí me parece un poco fuerte. Entiendo el análisis que hacía Carola, y si quieren con eso pasamos a esta idea de pensar la cuestión desde la política criminal, pero yo discreparía un poco con ella, de la misma manera igual con conclusiones absolutamente provisionales como las de Carola, porque no son temas que tenga claros y que el sentido de estas jornadas es precisamente ponerlos a debate. Me parece a mí, y acá había una compañera de Chile, Carolina Arancibia, que comentaba también su preocupación a este respecto por cómo la cosa se estaba aplicando en Chile, que para justificar la intervención del derecho penal tiene que haber algún componente fuerte de antijuridicidad material, de lesividad, que se compruebe en el caso concreto más allá de este análisis de lesividad ex ante, que como bien decía Carola, le corresponde al legislador. Me parece a mí que ahí el legislador traza una línea, digamos, de incumplimientos formales, pero para que esos incumplimientos formales merezcan realmente ser llamados de hecho penal, tienen que ir acompañados, y también señalaba bien Carola que este es un delito contra la salud pública y no un mero delito de desobediencia, lo cual nos estaría indicando de que tiene que haber algún plus por sobre el mero incumplimiento formal desde el punto de vista de la lesividad, que realmente la acción, si no haya puesto efectivamente en riesgo, tenga capacidad, aunque sea ex ante, de poner en peligro el bien jurídico, salud pública, o al menos la salud de otro o de otros. Si no, me parece que es bastante difícil de justificar. Estamos ya, piensen, en terreno de una ley penal en blanco, lo cual nos pone ciertos reparos, y si además esa ley penal en blanco la vamos a interpretar como un delito de peligro prácticamente presunto, y nos vamos a desentender de cualquier idea de antijuridicidad material o de lesividad, creo que puede ser un poquito polémico. Pero bueno, también hay buenas razones para sostener lo que Carola decía, incluso razones de orden práctico también, porque de alguna manera se termina, si no, desdibujando el sentido mismo de la prohibición, que me parece que era un poco lo que Carola quería decir al adjudicarle, digamos, este juicio de lesividad como un juicio que ya antes hizo el legislador y no un juicio que corresponda al aplicador en el caso concreto, ¿no? Queda ahí flotando porque no lo vamos a resolver, pero van a ser problemas que se nos van a venir de acá a unos meses, cuando estas causas penales empiecen a tramitar y a moverse. Otro tema que también Carola mencionó y que me parece muy importante, dentro de lo muy poco que sabemos acerca del COVID, sabemos muy poco también a la hora de establecer la causalidad. Entonces, si yo tengo un delito de propagación de una enfermedad, y si esa propagación es de alguna manera un delito de resultado, como decía Carola, requeriría por lo menos una persona efectivamente contagiada. Bueno, ¿cómo hago para saber que esa persona contagiada fue contagiada por fulano? En los medios de comunicación con mucha facilidad aparece el responsable en las redes sociales de los contagios. Ahora, científicamente, cuando le hagamos el hisopado a las personas que resultaron contagiadas en esa fiesta o en ese asado o lo que sea,
el resultado del hisopado no nos va a decir que el virus vino de fulano o de sultán. El resultado del hisopado nos va a dar positivo o negativo, y realmente no vamos a conocer, no vamos a poder establecer, al menos no con pretensión científica, la causalidad. Bueno, ¿eso es un problema para el derecho penal o no lo es? Bueno, de nuevo, una pregunta abierta. En este caso yo también estaría cercana a la posición de Carola, pero sin dejar de ver que es una cuestión discutible y que alguien puede pensar de otra manera y también con muy buenos argumentos. Yo pensaría que podríamos llegar a construir algún tipo de causalidad normativa, por eso la mención del caso de la colza o el caso Contergan alemán, en el sentido de ir armando a través de indicios. Bueno, si esta persona, como decía Carola, viajó a Estados Unidos en un momento que todavía no había mucha circulación, etcétera, etcétera, fue a la fiesta, él resultó que estaba enfermo y que estaba con síntomas en el momento que fue a la fiesta, etcétera, etcétera, las personas resultaron contagiadas. Bueno, podríamos construir a través de indicios una suerte de causalidad normativa, pero que no va a ser una causalidad demostrable en términos empíricos o científicos, lo cual, depende de la posición que asumamos, puede eventualmente representar un inconveniente a la hora de la imputación. Mucho más en estos días. En aquel momento quizás la cosa podía ser un poco más sencilla, pero de momento en que estamos en un cuadro de circulación comunitaria, bueno, ya no es tan fácil levantar el dedo y decir el que contagió fue fulano, porque tendríamos que, aún para armar una causalidad normativa, tendríamos que anular otras causalidades posibles, digamos. Dentro de este sistema de indicios que vamos a armar, tendríamos que anular la posibilidad de que ese resultado se hubiera producido por algún otro motivo. Y va a ser difícil, porque si estamos en un contexto de circulación comunitaria, ¿cómo sabemos si no había otro contagiado en las fiestas? Y bueno, eso lo podemos hisopar a todos. Pero si alguna de las personas no se contagió en otro lado, bueno, si los asintomáticos contagian o no contagian, sabemos muy poco. Volvemos a lo mismo. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Ari, vos avísame con el tiempo. Sí, perfecto. Bueno, esto también Carola un poco se refirió al tema de que, además de que sabemos muy poco, lo poco que sabemos va cambiando todo el tiempo, como pasa en general en medicina, pero como pasa especialmente en esta situación que estamos todos tan expectantes y se trata de algo novedoso. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando en este contexto de una ley penal en blanco, las normas secundarias, digamos, la norma a la que la norma principal reenvía, bueno, se va modificando todo el tiempo, los permisos van cambiando, actividades que antes no se podían realizar ahora se pueden realizar, bueno, puedo reclamar la aplicación retroactiva. Bueno, creo que esto ya un poco Carola lo desarrolló y creo que cierra o queda en todo caso para preguntas. En definitiva, habría que acudir al estándar de la Corte. El profesor Jacobuzzi también lo explica con muchísima claridad. En la medida que el cambio de la norma secundaria no refleje un cambio en la valoración que el legislador hace respecto del comportamiento y de la posibilidad de afectación de los bienes jurídicos con ese comportamiento, bueno, no correría en principio la retroactividad, pero si eso sucediera, como decía Carola, si mañana la Organización Mundial de la Salud dicen, no, tapabocas no sirve para nada, o incluso es más peligroso llevarlo que no llevarlo, bueno, ahí creo que se podría discutir, ¿no? Porque si, de nuevo, si decimos que el delito es un delito de peligro concreto, o que tiene un momento de antijuridicidad material fuerte, bueno, si demostramos científicamente que en realidad la norma no tenía ninguna vinculación, digamos, con la protección de ese bien jurídico, la prohibición, bueno, quizás se pueda volver sobre eso. Bueno, vamos a hacer un poquito más y ya vamos terminando. Les dejo un par de... Hasta ahora, como verán, son todas dudas, ¿no? Ninguna cosa cerrada. Pero otra situación que me genera muchas dudas en todo esto y que me asusta un poco, es el tema de envalentonarnos en normativizar niveles de riesgo prohibido muy exigentes. Me parece que tenemos que ser cuidadosos. Algo sobre también las consecuencias de la proporcionalidad, que Víctor me parece que mencionaba, y el avance sobre las libertades individuales. Me parece que una luz de alerta importante es cuando la situación de la cuarentena se va volviendo como crónica, o se alarga por demasiado tiempo, digamos. Estas injerencias en la vida privada, de las que hablaba también Carola en los términos del artículo 19, digamos, estarán autorizadas en principio por apelación
digamos, a un bien común, digamos, a un bien mayor, pero también atrás esta idea de emergencia que Carola también mencionaba. Bueno, ¿qué pasa? ¿No se empiezan a debilitar un poco? Creo que el humor social también nos está informando en estos días acerca de este proceso, ¿no? ¿No se empieza a debilitar un poco el peso de todas estas injerencias en aspectos privados, si puede ir o no puede ir al cumpleaños del abuelo, que cumple 90? Digamos, en principio esto lo veíamos como muy cerrado, muy categórico, teníamos a la policía de balcón, incluso la gente que andaba denunciando a los vecinos que violaban la cuarentena, y hoy la cosa parece desinflarse. Bueno, eso que parece una cuestión más social o psicológica de cada uno de los sujetos, me parece que refleja de alguna manera si este tipo de injerencias se pueden ir, digamos, también desinflando o desautorizando o perdiendo legitimidad si la situación se vuelve demasiado larga, demasiado crónica, ¿no? Respecto de la cuestión de los riesgos, bueno, esto, que los riesgos, plantear estándares de riesgo muy exigentes, bueno, se puede volver en un boomerang para todos. Acá les puse Trump lo sabe, porque no sé si vieron que Trump hace firmar unas exenciones de responsabilidad a las personas que, junto con el ticket para participar de sus mitines de campaña, uno tiene que imprimir también una exención de responsabilidad de que si uno se contagia, contrae COVID en las reuniones, en los mitines de la campaña de Trump, bueno, la organización no tiene ningún tipo de responsabilidad con eso. Bueno, hay que tener un poco de cuidado. Levantamos mucho la vara en términos de riesgos prohibidos, bueno, también levantamos mucho las posibilidades de imputación. Y en eso me quedaba pensando en una situación que por ahí es más para pensar a futuro, pero que es esta historia de los protocolos. ¿Qué pasa con los protocolos de actividades que exigen volver a funcionar y ofrecen como contraprestación al Estado para que el Estado les permita volver a funcionar, cumplir con protocolos de seguridad? Claro, es muy fácil escribir un protocolo de seguridad en un papel, como es muy fácil escribir una ley penal. Nosotros lo sabemos, digamos, el derecho penal simbólico está hecho de esas facilidades de alguna manera. Entonces, como comerciante, comprometerme a que voy a respetar estándares de seguridad suizos, ponerlo en un papel es fácil. Ahora, después el cumplimiento de eso es un poquito más complejo. Y en la medida que a mí me permitan volver a funcionar, que mi actividad vuelva a funcionar en atención al cumplimiento de un protocolo, y el protocolo no se cumpliera, y alguien viniera a decir, contraje COVID en el café de Germán, porque el café de Germán no respeta el protocolo, y van con un video, y esto, y etcétera. Bueno, en la medida que normativizo niveles de riesgo, cuidado con eso, más allá de lo atractivo que parezca a simple vista, porque voy a estar también dejando ahí indicios de posibilidades de imputación, de posiciones de garante, de un montón de historias que ustedes conocen también como nosotros, de las que está hecho el derecho penal. Bueno, de todo esto no vamos a hablar, pero en este punteo que hicimos con Carola un poco entre los dos en la previa de qué temas hablar y qué temas no, bueno, nos surgían también un montón, algunos Carola los mencionó, pero serían otros problemas posibles de derecho penal. Algunos ya nos mencionaron Víctor y Carola, otros problemas posibles. Acá aprovecho, esto no se hace en realidad, esto no respeta el fair play, porque la rueda de preguntas es la rueda de preguntas, pero me anticipo un poco y cuando vi esta noticia dije, le tengo que preguntar a Víctor por esto, que sé que hubo una intervención de la Corte también de Brasil acerca de este decreto, pero después si tenés ganas, Víctor, o si dan al contexto de las preguntas o te parece apropiado, nos lo contás, pero me pareció una cosa interesante. Bueno, en resumen, y para terminar, me parece valioso, digamos, pensar los problemas de derecho penal en este ámbito. Me parece que Roxin se ve un poco reivindicado en esta historia de la pandemia, en la necesidad de atravesar todas nuestras posibles posiciones dogmáticas respecto de la cuestión de la pandemia a través de una mirada de política criminal. Que si no incorporamos una mirada de política criminal, me parece que el derecho penal puede transformarse, antes que en una herramienta o en un instrumento que nos va a ayudar en todo este contexto, hasta en una herramienta que puede resultar al final del día incluso peligrosa en términos de excesivo control, invasiones indebidas en esferas de libertad individual. Bueno, espero haber logrado el propósito que
que me propuse con esto y que hayan quedado bien confundidos con todo este palabrerío. Si les quedó alguna duda o alguna confusión, bueno, habrá quedado cumplido el objetivo de la ponencia. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Germán, también. Bueno, concluidas las exposiciones, tenemos un muy breve tiempo, 5 minutos o un poquito más, porque tenemos que entregar la plataforma para otra actividad, para posgrado. Así que vamos a hacer algunas preguntas dirigidas a los expositores. Una pregunta para el doctor Víctor Rodríguez, que de paso, si quiere, puede también responder en forma puntual la última consigna de Germán que hizo a través de la diapositiva. Una de las preguntas que hizo Marcelo es en relación a la directiva judicial a la que hizo referencia para considerar liberar a detenidos como consecuencia de la pandemia. ¿El ordenamiento jurídico de Brasil cuenta con algún mecanismo interdisciplinario o pericial para la individualización judicial de las personas privadas de la libertad que dictamine quiénes estarían en condiciones personales y sociales para acceder a algún beneficio? La pregunta es muy interesante. Yo digo que sí, que claro, hay lo que llamamos aquí de ejecución penal, ¿no? Es decir, del derecho penitenciario sí que hay. El problema es que, bueno, sí que hay médicos, hay psicólogos, hay una serie de exámenes que se puede hacer a la persona. Pero el problema, como ha comentado Germán y también como ha comentado Carola, es que no se trata de una cuestión de que la propia persona esté frágil, sino que es una demanda, o sea, son también estándares del propio Estado. Es decir, la persona con más de 60 años está en un grupo de riesgo. Y entonces, con esto ya son muchos, ¿no? Y claro, un examen individual no es un examen individual de un sujeto que esté contaminado. Ahora, en este momento es casi imposible, porque no tenemos test para todos, y si la persona está infectada, pues claro que va a salir de la cárcel. Si tiene los síntomas, claro que va a salir de la cárcel para el hospital. Y luego lo que hay es una probabilidad de que gente, los mayores de 60, por ejemplo, que son el grupo de riesgo. Y con eso son muchos. Y personas, entonces lo que hace el Poder Judicial es decir, bueno, seamos más flexibles con las condiciones de libertad por cumplimiento de pena. Por ejemplo, aquí, en general, con la sexta parte del cumplimiento de condena, uno ya puede tener la libertad no definitiva. Pero claro, un juez nunca da directamente con la sexta parte, hace una serie de exámenes psicológicos y tal, que con eso tarda hasta la mitad de la pena, por lo menos, ¿no? La gravedad, y bueno, hay muchas formas de mantener uno en la cárcel después de esa sexta parte. Entonces ya es son las condiciones generales que no dependen de un examen personal. Y después, hablo muy rápidamente para contestar, hay una cuestión de desigualdad, porque claro, acaba una vez más siendo los que tienen los mejores abogados que consiguen la libertad, es lo que se ve en Brasil. Por llevar al juez las cuestiones de salud que son del cliente de uno, pero que son generales, ¿no? Entonces, todos que tienen más de 60 años, lo tienen, es una cuestión objetiva, pero algunos salen puntualmente. Los acusados de corrupción en Lavallato ya están todos libertos por cuenta del coronavirus. Y yo, semana pasada, yo sé que eso le gusta a Germán, que es una persona muy cultural del cine, yo solo por citarlo, la semana pasada vi, porque me gusta una vez más, no me acordaba de toda la película Casino, en que está Sharon Stone y Robert De Niro.
Y entonces en el fin de la película pasa que hay un fallo, un juzgamiento de los de la mafia, y los de la mafia están todos ya mayores. Y todos aparecen con mascarillas, con oxígeno, porque se dicen enfermos y no pueden ir a la cárcel. Entonces es una escena muy cómica, porque claro, ellos frente al juez no consiguen hablar porque están con sus tubitos de oxígeno a su lado, ¿no? Y luego cuando salen de la audiencia del fuera, pues se empiezan a gritar unos con otros y tal, porque están perfectamente bien. Pero claro, eso es una construcción. No digo que sea una construcción de todos que están en libertad ahora, pero es una cuestión que se construye con quien tiene más recursos, con quien tiene oportunidades. Y en general, los presos de Brasil no tienen condiciones de tener un abogado ya contratados, están años en la cárcel y ya nadie se importa con ellos, ¿no? Entonces, es otra condición de desigualdad. Así que hay exámenes que se pueden hacer, pero acceder a ellos cuesta y no es para todos. Contestando a la provocación de Germán en cuanto a Bolsonaro, es una cuestión política. En Brasil se dice que estamos perdiendo la lucha contra el virus, porque no queremos luchar contra el virus, queremos luchar contra el presidente, ¿no? Y un poco es verdad. Nuestro presidente está con una serie de formas, de actuaciones muy dudosas, incluso poniendo en riesgo nuestra democracia. Pero ¿qué pasó? Pasó que el virus fue el caballo de batalla, ¿no? Fue uno de sus motes de pelea contra sus adversarios. Entonces, que es una cosa, lo más irracional del mundo, pero está pasando. Los que apoyan al presidente, que ya son muy pocos, dicen que la pandemia no existe, o sea, que no es una cosa grave. Y los que no lo apoyan, o sea, el otro bando político, dice que hay que estar en casa. Gente que en otros tiempos estaría muy en contra de la pérdida de los empleos, del cierre de la economía y tal. O sea, politizamos la cuestión y pagamos eso con vidas, ¿no? Eso es el resumen de la cosa. Pagamos con las vidas de muchos. Porque eso, por ejemplo, los de Bolsonaro dicen que la tal de cloroquina pues cura, y gente sin ningún conocimiento médico, pero si tú estás en la calle y el señor te desfila un tercio sobre los beneficios de la cloroquina, y tú dices, ¿por qué? No, porque voté a Bolsonaro. Y eso que tiene que ver con la eficacia de la medicina y de la cura del COVID, ¿no? Pero así está, y estamos pagando caro, como se ve en los diarios. Bueno, muchas gracias, Víctor. Vamos a hacer lugar para una sola preguntita más porque ya no nos queda tiempo. Un tema muy reiterado en las preguntas, tanto de Carolina, Victoria, también por Florencia. Una pregunta dirigida a Carola específicamente. ¿Qué plus se necesitaría para que en forma autónoma, de alguna forma, sean condenadas las personas, encontradas responsables por alguno de los delitos que vos analizaste, independientemente del posible concurso que haya o de los resultados, como por ejemplo las muertes o daños en la salud, etcétera? Perfecto. Por ahí no lo llegué a decir bien. Lo primero que quiero aclarar es que una cosa es el derecho que tenemos y sobre esa base hice la exposición y no el que queremos, ¿no? Que esa discusión por ciertas cosas que estuvimos hablando estos días con Germán y que yo comparto mucho de lo que dijo Germán y Víctor, pero bueno, tengo que analizar el derecho dado. Con relación a lo que preguntaban con los concursos, yo creo que el 202 y el 205 puede hablarse un concurso aparente, pero el 202, en la medida que se pueda aprobar, ya lo desplaza. Y en todo caso podemos hablar de un concurso ideal con los delitos de lesiones o de homicidio que estemos hablando y desde ese lado. Ahora, ¿qué plus? O en ese sentido creo que lo preguntó Carolina, yo hablé de actos relevantes
para contagio. Entonces, si estamos hablando del delito de propagación, esos actos relevantes tienen que tener cierta entidad para propagar. Distinto es si compramos esto del 205 como un delito de peligro abstracto, que ya veo que la tribuna no me... el chat no lo compra, pero bueno. Yo lo hablé con, justo ahí le estaba admitiendo, lo hablé con Jacobuzzi y me estuvo lavando el cerebro un poco hoy a la mañana. Así que nada, les agradezco un montón. No sé si le contesté lo que preguntaba Carolina, pero creo que el concurso se resuelve de ese lado. Bueno, muchas gracias, gente. Les disculpamos si quedó alguna pregunta por hacer. Agradecemos la presencia de todos. Hay, como decía Germán, alumnos, exalumnos de la casa, hay colegas de todos los lugares y departamentos de la provincia de Buenos Aires, y hasta tenemos colegas también en esta sala de otros países, así que ha sido un encuentro muy rico. Los invitamos a todos a seguir participando y este tipo de actividades. El miércoles que viene tenemos otra actividad con lo que es las técnicas de litigación y juicios jurados a cargo de la profesora Gilda Maltas, y el miércoles 1 de julio una actividad relacionada interdisciplinaria con lo que tiene que ver con la prevención del grooming, así que los invitamos a todos, estamos en contacto. Nosotros les vamos a dejar el mail acá en el chat como última medida para todos los que quieran contactarse y averiguar sobre el tema de la especialización, el instituto y el grado. Así que les agradecemos a todos, y no sé si Ernesto también, Domenech, quieren hacer algunas palabras finales de despedida, y con esto nos despediríamos, y muchas gracias a todos. Ernesto, si estás escuchando, no estás habilitado. Ahí sí. Estaba cancelado el audio. Ahí sí, perfecto. Yo les quiero agradecer mucho la presencia. Creo que quedan temas muy interesantes para pensar. Creo que hay puntos en los que mirar la legalidad en su totalidad ayudaría más a la reflexión. Por ejemplo, pensar como la escala penal de alguno de los delitos, que en algún caso es tan pequeña que el encierro carcelario sería casi mínimo. Es el caso del 202, por ejemplo. También me parece que es interesante pensar la idea de qué hablamos cuando hablamos de delito de peligro, si no tenemos muy precisamente individualizado uno más bienes jurídicos que estén dando vuelta. Y por último, quiero agradecer a Víctor esta idea de lo que la pandemia desnuda. La pandemia desnuda todas nuestras miserias y nuestros fracasos. Es una especie de inventario de humillaciones y fracasos. Desnuda los problemas que tenemos con la educación, desnuda los problemas que tenemos con el acceso digital, desnuda los terribles problemas que tenemos con los procesos, y desnuda la miseria de los penales y los penalistas. Entonces creo que esto es una enorme oportunidad para poder pensarnos de nuevo, para poder ver en qué medida nuestra situación puede generar alternativas en el campo de la política criminal. Yo siento una enorme gratitud por haberlos escuchado, realmente lo hice con mucho gusto, y ojalá en algún momento podamos seguir discutiendo y pensando este tipo de cuestiones. Muchas gracias a todos los que han participado.